Si conocemos nuestras raíces, las amamos, tenemos sentido de pertenencia por ellas, luchamos por ellas. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que les diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que, hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciera en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tan grande beneficio. En cambio de esto te ofrezco la pobreza, la humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, suplicándote por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongas nuestros corazones con humildad profunda y con amor encendido, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Sean todos bienvenidos, hermanos, hermanas, amigos del canal Televida, a esta lección divina, ya en este segundo día de la novena. Vamos a encomendarnos al Señor y a pedirle que su palabra sea lámpara para nuestros pasos. Vamos a tomar hoy el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 17. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón engendró a Roboán, Roboán engendró a Abía, Abía engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, Jorán engendró a Osías, Osías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliaquín, Eliaquín engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Agín, Agín engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado el Cristo. Así que el total de las generaciones desde Abraham hasta David es de 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, otros 14. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, otras 14. Palabra del Señor. Danos, Señor, la capacidad de aceptar con serenidad aquello que no podemos cambiar. Ayúdanos a entender que en la derrota hay más aprendizaje que en los triunfos de la vida. Haznos humildes de corazón para dimensionar el valor de la cruz. Este texto del inicio del Evangelio, según San Mateo, pues tiene una finalidad muy concreta y es darnos a conocer a nosotros esa genealogía de Jesús que en el fondo lo que busca es mostrar cómo el origen de Jesús conecta con el tronco de Jesé. ¿Sí? Recordemos ese bello gozo, de los gozos en la novena del Niño Dios, que se nos habla del tronco de Jesé, precisamente es porque dentro de la tradición judía el Mesías venía precisamente de esa descendencia, de Jesé, David y pues del gran rey David, y desde allí pues hasta que pudiese contar el pueblo de Israel con el Mesías, con el Cristo, con el ungido. Entonces para una comunidad como la de Mateo, los que están leyendo o estudiando este evangelio, pues era muy importante que pudieran conocer los orígenes de Jesús, para que realmente se pudiera legitimizar que Él es el Mesías. Con este texto lo que buscan pues, los judíos creyentes en Jesús es mostrar ese origen clave
de Jesús, no solamente de la descendencia de Abraham, pues obviamente como todo israelita, sino que venía del tronco de Jesé, de la familia también del rey David. Entonces, ya cuando el evangelista y los judíos creyentes en Cristo empiezan a reunirse y a estudiar la palabra, pues hacen una especie de midrash. Recordemos que el midrash en hebreo es un método exegético que tienen precisamente los hebreos para estudiar la palabra, para estudiar la Torá, para hacer reinterpretaciones o una interpretación también, una especie de ampliación de la ley, investigar, profundizar qué es lo que nos dice y hacer una actualización a la vida. Entonces, dentro de los propósitos que tiene ese midrash, ese método exegético de los hebreos, es precisamente enriquecer el texto bíblico y es como ellos entienden que la escritura puede tener muchos significados y muchas maneras también de interpretarlas. Entonces ellos nos dejan ver a través del midrash cómo las escrituras tienen múltiples niveles de significado que se pueden descubrir y revelar a través de la interpretación que ellos hacen. Entonces, eso es lo que hacen los judíos creyentes en Jesús. Una interpretación de la ley y sobre todo en este caso de esta genealogía tan grande, desde esta tradición, porque el rastreo que hacen esto pues es sumamente amplio. Entonces lo que hacen es decir, bueno, estas es las generaciones que nosotros encontramos en las Escrituras. ¿Cómo? Organizándolas llegamos a Jesús. Es simplemente para explicar este texto, cuál es su origen y cuál es el sentido que tiene en el inicio del Evangelio. Ahora vamos a ver qué nos puede decir a nosotros para nuestra vida como creyentes en Jesús. Hoy no te pido ausencia de problemas, solo serenidad para afrontarlos. No te exijo milagros, pero sí sentir tu presencia. Hoy solo te pido consolación cuando duela el alma, pues sin ti nada soy. Voy a aprovechar que me llegó el cafecito para acompañar el buñuelo ahora. No, sobre todo porque es muy especial cuando nosotros, y creo que eso lo decía yo hace un año, cuando nosotros reconocemos nuestros orígenes y sabemos de dónde venimos, como dice Santa Teresa, esa casta de donde venimos, porque eso nos da a nosotros raíz, profundidad, o sea, conocer nuestros orígenes, nuestras raíces es fundamental, porque genera en nosotros y despierta un sentido de pertenencia. Una de las crisis grandes, llamémoslo así, o de las dificultades más grandes que tienen las personas cuando desconectan, ¿sí?, con sus raíces, es precisamente que hace falta como un sentido de pertenencia frente a, ¿sí? Frente a. Pues eso no es que sea del todo bueno, cuando una persona vive súper arraigada y enraizada en por ejemplo, en su tierra y no logra salir de ahí, pues no siempre es tan bueno. Pero hablemos de la parte positiva que tiene eso, porque la raíz, la raíz genera un sentido de pertenencia y el sentido de pertenencia genera amor por ese tronco del que yo vengo. Entonces, si yo tengo un fuerte amor por eso de donde yo vengo, lo voy a cuidar, lo voy a valorar, lo voy a respetar y lo voy a dar todo por eso. Pasa, por ejemplo, con la tierra. Por eso el israelita es tan cuidadoso de la tierra, fruto de ello, pues, todo este conflicto que hemos tenido a lo largo de este año en Medio Oriente, cómo el israelita ama y vive enraizado a su tierra. Eso tiene una parte muy negativa, lo sabemos, pero la parte positiva es que la cuidan, trabajan como pueblo, como comunidad y sobre todo luchan por mantener ese lugar protegido y mantenerlo bien. Lo mismo entonces podemos decir nosotros con la familia. Cuando tengo muy claro mi raíz, cuando sé muy bien a quién le debo la vida, con quién estoy llamado yo a construir, pues eso hace que tenga un sentido de pertenencia por mi familia, la ame, la cuide, la valore, luche por ella. Es lo que podemos decir de ese origen y de esa raíz de Jesús, que tiene un sentido pues para los cristianos y más en este contexto judío, pero que también lo podemos aplicar nosotros. Si conocemos nuestras raíces, las amamos, tenemos sentido de pertenencia por ellas, luchamos por ellas.
Pidámosle al Señor, al niño Jesús, que ya viene, que ya se acerca, la gracia de amar, cuidar y valorar profundamente nuestras raíces, nuestra familia, nuestra tierra. Y vamos a hacerlo orando juntos. Acuérdate, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos tus devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia, y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte todas nuestras necesidades y limitaciones. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos, por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto, el amor a nuestras raíces y nuestra familia. Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que, en virtud de tu divina promesa, acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén. Que el Señor nos conceda esa gracia a todos hoy y nos bendiga a nosotros y a nuestras familias, a nuestras naciones, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos, nos vemos mañana. Recuerden vivir en el amor, porque el amor da valor a las cosas.